A ver, vamos a plantear una situación. Una empresa de éxito que crece a un ritmo de vértigo y que de repente empieza a desmoronarse. Pero no desde fuera, no por la competencia ni por una crisis de mercado, sino por una fuerza invisible que está machacando a su propia gente. Bueno, pues este es el misterio de Industrias Novatek. Vamos a meternos de lleno en este caso. Claro, de cara a la galería, Novatek era la imagen del éxito. La demanda de sus soluciones, que eran muy personalizadas, no paraba de crecer. Pero, ¿qué pasaba de puertas para adentro? Pues que el ambiente era otro, completamente distinto. Ese crecimiento tan rápido había convertido la empresa en una auténtica olla a presión. La tensión en los equipos era, constante. Y ojo, que esto no era una simple sensación, ¿eh? El análisis del caso lo deja muy claro. El estrés organizacional había aumentado, generando rotación de personal clave y decisiones reactivas. Es que no estamos hablando de un problema sin más, no. Estaba causando una fuga de talento importantísima y obligaba a la dirección a ir, a salto de mata, tomando decisiones sobre la marcha solo para apagar los fuegos del día a día. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué estaba pasando de verdad? ¿Qué fuerzas ocultas estaban saboteando a una empresa que lo tenía todo para triunfar? Bueno, pues para entenderlo hay que ir más allá de los síntomas, hay que rascar un poco y buscar la causa de todo. Y el panorama, la verdad, era preocupante. A ver, la gente se marchaba, la cultura de la empresa era la de ir apagando fuegos en vez de prevenirlos, los departamentos estaban a la gresca entre ellos, nadie tenía muy claro qué era lo suyo, y por encima de todo, una sensación de caos total que, lógicamente, agotaba a todo el mundo. Después de indagar a fondo, la sorpresa fue que el culpable no era una persona, ni siquiera un departamento. Aquí no había un villano. El problema de verdad, el origen de todo, era un proceso. Un proceso clave que, en lugar de poner orden, lo que hacía era generar más y más caos. Y ese proceso es el famoso Programa Maestro de Producción, el PMP. Para que nos hagamos una idea, es como si fuera el cerebro operativo de la compañía. Su trabajo es coger toda la incertidumbre que viene de fuera, los pedidos de los clientes, las previsiones de ventas, todo eso, y convertirlo en un plan de acción que sea claro y estable para todo el mundo. Básicamente, una hoja de ruta para poder trabajar con tranquilidad. Y aquí es donde viene la gran paradoja. Se supone que el PMP debía ser un ancla, algo que diera estabilidad, pero en la realidad de Novatek se había convertido justo en lo contrario, en una máquina de generar caos. En vez de coordinar, lo que hacía era crear conflictos, y en lugar de dar claridad, pues una sensación de descontrol absoluto. Vale, entonces, ¿qué es lo que falló exactamente? Para saberlo, vamos a hacerle una especie de autopsia a este proceso. Vamos a abrirlo en canal para ver qué piezas no funcionaban y por qué se vino abajo. Este análisis forense, por llamarlo de alguna manera, nos revela 3 fallos garrafales. 3 problemas clave en el sistema. El primero, la información con la que se trabajaba no era fiable. El segundo, el diseño del propio plan tenía defectos de base. Y el tercero, no había reglas. Nadie sabía cómo se tenía que usar. Vamos a ver esto con más detalle. Por un lado, los datos de previsiones, pedidos, inventario, todo eso estaba fatal sincronizado. Y claro, eso obligaba a estar cambiando cosas todo el rato. Luego, el diseño del plan no tenía lo que se llaman zonas congeladas, o sea, periodos de tiempo en los que ya no se puede tocar nada. El resultado, que todo podía cambiar en el último minuto. Y ya para rematar, es que no había una política clara que dijera quién podía hacer esos cambios y cuándo. Aquello era la ley de la selva. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, porque todos estos fallos técnicos no se quedaban en las hojas de cálculo o en los calendarios, tuvieron un impacto tremendo en la gente. Vamos a ver cómo un proceso mal hecho puede destrozar a un buen equipo. Pensemos, por ejemplo, en uno de esos fallos, la falta de zonas congeladas. Esto, en la práctica, ¿qué significa? Pues que el plan de trabajo para mañana podía cambiar por completo esta misma tarde. Una inestabilidad constante, vamos. Y claro, ahí está la consecuencia directa en las personas. Esa inestabilidad técnica se traducía en una sensación continua de caos para los empleados. La frustración de ver cómo el trabajo de uno cambia una y otra vez es tremenda. Al final, se pierde la confianza en el plan, se pierde la confianza en la dirección y hasta en la propia capacidad para hacer las cosas bien. Para que se entienda mejor, hay una metáfora que funciona muy bien. Un buen programa maestro de producción es como el sistema nervioso central de una persona. Recibe señales, las procesa con calma y manda órdenes coordinadas a todas las partes del cuerpo para que todo funcione en armonía, sin sobresaltos. ¿Pero qué pasaba en Novatek? Pues que ese sistema nervioso estaba básicamente enfermo. Mandaba señales contradictorias, espasmos a toda la organización, todo el tiempo. En vez de coordinación, lo que generaba era dolor y un estrés generalizado. La empresa se estaba atacando a sí misma.
Lo bueno es que un diagnóstico tan claro también nos deja ver el camino para solucionarlo. Y la clave no es trabajar más horas, no. Se trata de construir un sistema que sea más inteligente y, sobre todo, mucho más saludable para las personas. La hoja de ruta a seguir, la verdad, es bastante lógica. Lo primero, poner reglas claras. Lo segundo, limpiar los datos y asegurarse de que son de calidad. Lo tercero, rediseñar el plan para que tenga esos periodos estables, esas zonas congeladas. Cuarto, medir lo que de verdad importa, que no es solo la producción, sino también la estabilidad y cómo está el equipo. Y por último, algo que es crucial, formar bien a la gente para que entiendan y confíen en el nuevo sistema. Así que la gran lección de todo esto es que el caso Novatec nos enseña algo muy importante. La solución a muchos de estos problemas no está en comprar un software nuevo o en hacer una hoja de cálculo más complicada. No. La verdadera solución es diseñar sistemas y procesos pensando en las personas, ponerlas en el centro, crear sistemas que estén hechos para reducir el estrés, no para multiplicarlo. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que va más allá de Novatec y que sirve para cualquier empresa. La planificación. ¿Es una fuente de claridad y de tranquilidad? ¿O es, como hemos visto en este caso, una fuente de caos y de estrés? Al final, todo depende de cómo esté diseñada.